Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Aquí les comparto hoy el mensaje de la palabra de Dios, que está basado en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, en los versículos 1 al 10, y que lleva por título La voz de Dios. No sabemos exactamente qué edad tenía Samuel cuando el Señor le llama a ese ministerio profético que relata este pasaje. También lo que sí podemos observar es que él estaba involucrado en ese ministerio de trabajo allí en el tabernáculo. Samuel servía, Samuel atendía, Samuel cumplía con los quehaceres que allí se presentaban en el santuario. Pero a pesar de toda la liturgia que se podría practicar allí en el pueblo de Israel, Dios no hablaba, Dios estaba en silencio, no había voz profética en aquel momento. Dios no se revelaba. ¿Y cuál era el motivo por la falta de la revelación de Dios? Era la vida espiritual de los líderes de Israel, que no tomaban en serio lo que el Señor decía o lo que el Señor les había ofrecido. Y cuando hay desobediencia, simplemente Dios no se revela. Dios llama 3 veces a Samuel sin que este joven o este muchacho pudiese reconocer que era Dios quien le hablaba. Solamente cuando Elí le enseña es que él responde y dice: habla, que tu siervo escucha. Entonces Dios le da el mensaje a Samuel. Samuel no había recibido mensajes antes, porque él simplemente estaba atento al hombre, pero ahora él se encuentra atento a Dios. Así que en esta oportunidad yo quiero hablarles acerca de 3 cosas con respecto a la voz de Dios. Lo primero es que nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Lo segundo es que debemos prestar atención para entender lo que Él en realidad nos dice. Y en tercer lugar, debemos disponernos a obedecer sin demora lo que Él enseña y ordena en su palabra. En primer lugar, nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. El versículo 4 dice que Jehová llamó a Samuel y él simplemente respondió: heme aquí. Dios siempre ha hablado e incluso ha revelado sus actividades. Ha hablado a través de la naturaleza, habla a través de las circunstancias, pero en Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas, pues luego habla a través del propio Jesucristo. Pero Dios ha manifestado su voluntad en su palabra, la cual queda expresamente allí grabada. Y la desobediencia a un mandato de la palabra de Dios hace desobediente a toda la palabra. Entonces dice en Lucas 8:8, hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque lo que Dios hace es más importante que lo que nosotros podamos hacer por Él. Lo que Dios dice es más importante que lo que nosotros pensemos o incluso hagamos. En Hebreos 4:7 nos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero en Apocalipsis 2:1 también nos dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Para nosotros poder oír la voz de Dios, nosotros debemos creer en Dios y debemos tener como requisito precisamente no solamente creer en Dios, sino creer también lo que Él pueda decirnos, creerle a Dios, creer en Dios y creerle a nuestro Dios. En Romanos 10:1 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los que son de Cristo oyen la voz de Dios y la obedecen. Hay muchas personas que dicen que escuchan la voz de Dios, pero en realidad parecieran
cosas extrañas que no son y aplican cosas que no son, o pueden usar el texto de la Biblia para usarlo de una manera diferente, ajustado a intereses particulares y tal vez de dudosa interés, para hacer que las personas hagan lo que ellos piensan que hagan y no lo que Dios quiere que se diga. Juan 10, 3 y 4 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas conocen la voz del pastor. Qué triste es cuando hay rebaños, no serán de ovejas, pueden ser de cabra, que tienen quien les pastoree, pero no escuchan la voz de quien esté allí. Así que no es suficiente solamente con oír, es necesario entender lo que Dios nos está diciendo. Y ese viene a ser en realidad el segundo punto a tratar. Necesitamos entender lo que Dios nos dice para poder conocer los propósitos y la voluntad de Dios. Los versículos 10 y 12, 10 al 15 en este pasaje que hemos leído, pero voy a solamente a leer el 10 y el 15, y dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Otro texto en la Biblia, en este caso en el Nuevo Testamento, en el libro de en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, el versículo 17 nos dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y a veces menospreciamos la voluntad del Señor por capricho propio, por imposición propia, por intereses propios, particulares, personales, por mala manera de pensar o de sentir. Dios habla claro, pero a veces no entendemos lo que Él quiere decirnos. Habló claro a la iglesia de Antioquía, allá en Hebreo, en Hechos 13, los versículos 2 al 3, cuando dice que estaban los líderes ministrando al Señor y ayunando, y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Habla claro, pero la iglesia en comunión con Dios entiende la voz de Dios y obedece, se sujeta. Dios le dijo a Moisés en el desierto, cuando el pueblo de Israel no tenía agua, le dijo: háblale a la roca para que ella dé agua. Pero Moisés, molesto, tomó la vara y golpeó 2 veces la roca. Y eso le costó a él no entrar a la tierra prometida. Eso está en el capítulo 28 del libro de Números. ¿Qué puede impedirnos a nosotros entender lo que Dios nos dice? A veces nuestras dudas o nuestra incredulidad no nos deja escuchar la voz de Dios. Simplemente nos alejamos. A veces nuestros prejuicios y nuestras enseñanzas o nuestro mal entendimiento de las cosas del propio Dios. A veces priorizamos decisiones que pueden ser de comisiones o de asamblea, pero ¿dónde te dice a ti en la Biblia que obedezcas lo que dice una comisión, que obedezcas lo que dice una asamblea de iglesia? Pero si encuentras que en la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, respetadlos, porque ellos tienen cuidado por vuestras almas. Pero ignoramos y decimos: la voz de la comisión, la voz de la iglesia está por encima de muchas de estas cosas. También nuestro temperamento, la manera de cómo somos, puede hacernos ser tercos, irrespetuosos, burlados, etc., y desconocer lo que Dios puede estarnos diciendo a nuestras vidas. O nuestros pensamientos.
Podemos tener pensamientos tan distantes de lo que Dios quiera de nuestras vidas, que se aplicaría a nosotros lo que Dios le dice allá en el libro de Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Una ilustración sencilla. A veces alguien nos habla y nosotros podemos entender que nos están hablando, pero no escuchamos o no prestamos la atención completa. Sentimos la voz, pero no entendemos lo que nos está diciendo la persona porque estamos sumergidos en nuestros propios pensamientos, en lo que a nosotros nos interesa y en lo que nosotros queremos. Nuestra terquedad y dureza de corazón puede impedirnos también escuchar la voz de Dios. La falta de oído musical, por ejemplo, hace que las personas oigan perfectamente el sonido, pero su cerebro va a transformar ese sonido en su oído y lo hace emitir sonidos distorsionados. ¿Qué necesitamos entender? ¿Qué quiere Dios hacernos entender a nosotros en nuestra vida? Primero, Él quiere que nosotros entendamos que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando hablamos, cuando intervenimos, cuando juzgamos, ¿estamos siendo llenos del Espíritu Santo? Hay quienes dicen que tienen don de discernimiento. A veces pareciera que tuvieran un espíritu de discernimiento y no un discernimiento de espíritu. Pero la Biblia exige que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo para poder entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero también la Biblia quiere que seamos santos, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de cualquier pecado moral, sexual o de fornicación, que seamos agradecidos, dad gracias en todo, dice la Biblia. En otra parte dice que demos gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, que hagamos bien, porque la voluntad de Dios es que haciendo bien, hagamos callar aquella ignorancia de los hombres insensatos, que las personas sean salvas. Esa es la voluntad de Dios, lo dice en Juan 6, 39 al 40. Que todo lo que viene al Hijo no se pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, nos dice aquí la Escritura. Romanos 10, 14 y 15. ¿Y cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hay cosas no escritas ni explícitas, muy subjetivas y muy personales. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16 se nos narra la historia del apóstol Pablo, que él quería ir a un lugar allá en Asia, pero el Espíritu Santo le estorbaba, le impedía, no lo dejaba ir por un lado, pero le fue guiando. Él tuvo que ir entendiendo que lo que estaba haciendo era dirigido por el Espíritu de Dios, porque en el momento no se entiende. En momentos no se entiende y uno tiene que aclarar que Dios le va dirigiendo a cosas. Entonces él entendió por lo que el Espíritu fue mostrando lo que el Señor quería que el apóstol Pablo hiciera. Nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo para poder entender lo que Dios nos dice. Una exigencia en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No tomes la manera de actuar, de hablar, de vivir de la gente de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es en realidad el Espíritu Santo en nosotros, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. En tercer lugar, nosotros necesitamos obedecer la voz de Dios. En los versículos 18 y 19 dice, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces le dijo,
Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dios nos asigna tareas que nosotros en realidad podemos cumplir, aunque nos parezcan absurdas de momento. En Deuteronomio 11, los versículos 26 al 28 dice: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos, que pueden ser tus criterios, que pueden ser tus ideas, que pueden ser tus pensamientos, que puede ser tu falsa interpretación de las Escrituras, dioses que no habéis conocido. Nosotros tenemos que ajustar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón al Señor para que Él pueda obrar por nuestro intermedio. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos superar los obstáculos que se presentan a nuestra asignación. ¿Estamos dispuestos a creerle a Dios? ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios y a confiar en su provisión para lo que Él nos envía a hacer? ¿Qué te dice Dios hoy a tu vida? El asno que montaba Balaán fue más sabio que él. Él pudo ver el ángel que Balaán no veía. En el Salmo 32, el versículo 9 dice: No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Oír la voz de Dios y no obedecerla hace al hombre un ser insensato. Mateo 7:23. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En esta oportunidad yo les he hablado acerca de la voz de Dios y les he dicho tres cosas. Lo primero, es necesario escuchar la voz de Dios, no nuestro pensamiento, no nuestro sentimiento, lo que nosotros pensamos o creemos que es, escuchar la voz de Dios. En segundo lugar, necesitamos entender lo que la voz de Dios nos dice, no como un ruido, sino como la palabra clara para nuestra vida. Y en tercer lugar, cuando Dios nos habla, nosotros necesitamos obedecer lo que Él nos está diciendo. Ahora, ¿escuchas la voz de Dios? Tus acciones, tus decisiones, tus palabras, tus conversaciones están movidas por la palabra de Dios. ¿Entiendes lo que Dios te dice? ¿Obedeces a lo que Dios te enseña? Porque es muy fácil seleccionar cualquier texto de la Biblia, pero ignorar otro donde la palabra de Dios es precisa y concisa y nos exhorta a obedecer, pero para nosotros es más fácil desobedecerla. Entonces, ¿qué estás haciendo? Tú puedes convertirte en una persona que escuche, entienda y obedezca a Dios, pero todo comienza con tu relación personal con el Salvador Jesucristo. Mientras esa relación no está correcta, entonces es difícil escuchar. Si estás lejos de Él, será difícil escuchar su voz. Una persona puede estar 50 metros, 15 metros delante de ti y hablarte, y tú sabes que te está hablando, pero no le escuchas. Necesitas estar cerca y obedecerla, lo que te está pidiendo, para evitar los reclamos futuros y para evitar las consecuencias de la desobediencia que nosotros podamos tomar. Pero la decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer tú? Necesitas ponerte a cuenta con Dios para poder escuchar, entender y obedecer la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dice? Esa es tu responsabilidad. Amado Dios y Padre, honramos tu nombre. Te agradecemos este tiempo y pedimos que tu palabra se anide en nuestros corazones, que la podamos escuchar,
que podamos entenderla para poder obedecerla y de esta forma agradarte y servirte. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.